Escuela Sabática, la película. Señor, mira mi aflicción. Levántate y come. Padre, sea hecha tu voluntad. Señor, no olvides a tu sierva. Señor, hemos pecado, perdona. El título de la lección de esta semana es La oración. El sábado 9 de mayo estudiaremos una de las experiencias más íntimas de la vida cristiana, la oración, no como una fórmula aprendida ni como una costumbre vacía, sino como el momento sagrado en que el alma se abre delante de Dios. Imaginemos a David en una noche silenciosa, bajo el cielo de Israel. Tal vez estaba cansado, recordando sus luchas, sus huidas, sus temores y también la misericordia que tantas veces lo sostuvo. David conocía el peso de la culpa y el dolor de la persecución, pero también había aprendido algo que salvó su fe: podía derramar su corazón delante del Señor. No necesitaba fingir fortaleza ni presentarse como rey victorioso. Podía venir como hijo necesitado ante su Padre eterno. Esa es la esencia de la oración, el corazón humano encontrando refugio en Dios. Jesús lo explicó con una imagen sencilla cuando, en el Evangelio de Juan capítulo 15 dijo: «Yo soy la vid verdadera, y ustedes los pámpanos, separados de mí, nada pueden hacer». Una rama no produce fruto por esfuerzo propio, vive porque permanece unida a la vid. Así también la oración no es solo pedir ayuda, sino permanecer conectados con Cristo para recibir de Él vida, fuerza y dirección. Elena White escribió en el libro Primeros Escritos que, si queremos crecer y fructificar, debemos absorber continuamente savia y nutrición de la vid viviente, porque separados de ella no tenemos fuerza. Muchas veces intentamos vivir la fe como ramas desconectadas. Queremos paciencia sin comunión, victoria sin oración y paz sin la presencia de Dios. Entonces nos cansamos y sentimos que la vida espiritual se seca. Pero el Señor nos llama otra vez a la comunión. Volver a orar es volver a respirar. Por eso debemos preguntarnos, ¿cómo es nuestra vida de oración? No la que otros ven, ni la que repetimos por costumbre, sino esa oración secreta donde Dios escucha lo que nadie más conoce. ¿Oramos solo cuando llega la emergencia? ¿Buscamos a Dios únicamente cuando ya no hay salida? ¿O hemos aprendido a caminar con Él en lo cotidiano, mientras trabajamos, estudiamos, servimos o luchamos por dentro? Hay oraciones que nacen del dolor, como gemidos sin palabras. Hay oraciones de gratitud, cuando el alma recuerda lo que Dios ha hecho. Hay oraciones de arrepentimiento, donde el corazón se quebranta ante su amor. Y hay oraciones que parecen no recibir respuesta inmediata, pero que en silencio fortalecen raíces profundas. Elena White explicó que nuestras oraciones deben estar marcadas por un profundo sentido de necesidad y por un gran deseo de recibir lo que pedimos. También advirtió que no debemos dejar de pedir aunque la respuesta tarde. Esta enseñanza nos lleva a Jacob. Según el relato de Génesis, capítulo 32, Jacob quedó solo y luchó hasta el amanecer. Su pasado lo perseguía. Su hermano Esaú venía a su encuentro. Sus culpas y temores parecían rodearlo. Pero en esa noche decisiva se aferró al Señor y dijo: «No te dejaré, si no me bendices». Esa no fue una oración orgullosa, sino desesperada y sincera. Jacob sabía que sin Dios estaba perdido. Así debe ser nuestro fervor. No una emoción fabricada, ni una oración para impresionar, sino una fe que no suelta la mano divina. La oración verdadera no busca obligar a Dios a cumplir nuestros deseos, busca rendir el corazón para que se cumpla su voluntad. El propósito de nuestras oraciones debe ser la gloria de Dios y no la glorificación de nosotros mismos. A veces llegamos a Dios con una lista de peticiones y Él nos escucha con paciencia, pero mientras oramos también desea hacer algo más profundo. No solo cambiar nuestras circunstancias, sino transformarnos a nosotros. Pedimos que quite la tormenta y Él nos enseña a confiar en medio del viento. Pedimos una solución y Él nos entrega su presencia. Por eso la oración secreta tiene un valor tan sagrado,
Elena White escribió en Dios nos cuida que el alma, mediante la oración secreta, debe abrirse a la inspección del ojo de Dios. Allí nadie aplaude, ni evalúa nuestras palabras. Allí se confiesan pecados, se entregan miedos, se derraman lágrimas escondidas y se recibe luz para seguir adelante. También podemos imaginar a Moisés subiendo al monte, alejándose del ruido del campamento. En la presencia de Dios, no solo recibió instrucciones, sino que contempló un modelo celestial. En el lugar secreto de comunión, Dios nos muestra el ideal que tiene para nuestra vida. Cuando oramos, Dios edifica nuestro carácter. La impaciencia se rinde, el orgullo se quebranta, la fe vuelve a respirar y la voluntad aprende a inclinarse. Poco a poco, el Espíritu Santo levanta dentro de nosotros una morada para la gloria de Dios. Muchas veces descuidamos la oración porque estamos ocupados. Tenemos tiempo para preocuparnos, pero no para descansar en Dios. Revisamos mensajes, noticias y problemas, pero postergamos abrir el alma ante el Padre. Luego nos preguntamos por qué estamos débiles. La oración es el aliento del alma. Nadie puede vivir sin respirar. Del mismo modo, el cristiano no puede conservar la salud espiritual si descuida la comunión con Dios. Orar no significa escapar de la vida, sino recibir fuerza para vivirla con Dios. Orar por la mañana es poner el día en sus manos. Orar durante el trabajo es recordar que no estamos solos. Orar en familia es levantar un altar en el hogar. Orar en secreto es permitir que Dios sostenga el alma cuando nadie más nos ve. Este sábado, la invitación es sencilla. Volvamos a orar. No solo cuando todo falle, sino también cuando todo parezca estar bien. No solo con los labios, sino con el corazón. Derramemos ante Dios nuestras cargas, culpas, heridas, sueños y los nombres de quienes amamos. Porque Dios es nuestro refugio. Señor amado, venimos ante ti con humildad. Enséñanos a orar con sinceridad y a vivir unidos a Cristo cada día. Perdónanos por intentar caminar sin tu dirección. Haz de la oración el aliento de nuestra alma. Ayúdanos a buscarte en lo secreto, a confiar cuando la respuesta tarda y a descansar cuando la carga pesa. Recibe nuestras preocupaciones, nuestras lágrimas, nuestros pedidos y nuestra gratitud. Fortalece nuestra fe, transforma nuestro carácter y haz de nuestra vida un testimonio para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. El domingo reflexionaremos sobre la oración en medio de la crisis, contemplando la vida de un hombre que conoció el fuego del cielo, pero también el cansancio del alma, el profeta Elías. Elías vivió en días oscuros para Israel. El pueblo se había apartado de Dios, la idolatría se había vuelto común y el rey Acab, según leemos en el primer libro de Reyes, hizo más para provocar al Señor que todos los reyes anteriores. En medio de esa decadencia espiritual, Elías permaneció firme, no porque fuera un hombre sin temores, sino porque había aprendido a depender de Dios. El momento más dramático llegó en el Monte Carmelo. Según el relato, Elías se presentó ante Acab, ante el pueblo y ante los profetas de Baal. Allí Israel debía decidir a quién servir. Por eso el profeta preguntó: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Era un llamado directo a dejar el corazón dividido y volver al Dios verdadero. La escena era solemne. De un lado estaban los profetas de Baal, con sus gritos, rituales y desesperación. Del otro estaba Elías, aparentemente solo, pero sostenido por el Dios vivo. Mientras los falsos profetas clamaban sin respuesta, el silencio de Baal revelaba su impotencia. No hubo voz, no hubo fuego, no hubo presencia. Entonces Elías reparó el altar del Señor que estaba arruinado. Antes de pedir fuego del cielo, restauró el altar. Antes de esperar una manifestación visible, volvió al fundamento de la adoración verdadera. La oración no solo busca respuestas, también reconstruye lo que el pecado, el descuido y la indiferencia han derribado en el corazón. Cuando llegó el momento, Elías oró con sencillez y reverencia. No necesitó un discurso largo para impresionar. Pidió que Dios se manifestara para que el pueblo supiera que Él era el Señor y que estaba volviendo sus corazones hacia Él. Entonces cayó fuego del cielo. Dios respondió de manera clara, poderosa e inolvidable. El sacrificio, la leña, las piedras y aun el agua fueron consumidos y el pueblo cayó sobre su rostro diciendo: «El Señor es Dios». Aquel día, Israel vio que Dios responde la oración.
Fue una victoria extraordinaria. Sin embargo, la historia no termina en la cima del Carmelo. Poco después, Jezabel amenazó a Elías, y el profeta que había enfrentado al rey huyó por miedo. Su cuerpo estaba agotado, su mente cargada y su corazón abatido. Había visto fuego del cielo, pero una amenaza humana lo llenó de temor. Esto nos recuerda que aún los siervos fieles pueden cansarse. Después de una gran lucha espiritual, puede llegar el agotamiento. Después de servir, resistir y vencer, el alma puede sentirse vacía. Elías no dejó de ser amado por Dios porque tuvo miedo. Su crisis no hizo que el Señor lo abandonara. Según el relato, Elías se sentó bajo un enebro y deseó morir. Sus palabras revelan un corazón quebrantado, pero Dios no llegó para avergonzarlo. No lo reprendió con dureza, ni le echó en cara su temor. Se acercó con ternura. El Señor le dio descanso, pan y agua. Antes de hablarle del futuro, atendió su cansancio. Antes de corregir su mirada, le permitió dormir. Qué hermoso es saber que Dios comprende nuestra fragilidad. A veces creemos que lo espiritual es seguir avanzando sin detenernos, pero el Padre Celestial también sabe cuándo necesitamos silencio, alimento, reposo y cuidado. Elías comió, bebió y volvió a dormir. Luego el ángel lo tocó otra vez y le dijo que el camino sería demasiado largo para él. Dios sabía lo que Elías necesitaba antes de que Elías pudiera entenderlo. Con esa fuerza caminó 40 días hasta Horeb, el monte de Dios, pero no como en el Carmelo. No vino en el viento poderoso, ni en el terremoto, ni en el fuego. Después vino un silbo apacible y delicado. Dios le enseñó a su profeta que no siempre responde de la misma manera. A veces se manifiesta con fuego visible, otras con una voz suave que calma el corazón. También nosotros necesitamos aprender esa lección. Hay momentos en que Dios responde de forma directa, poderosa e innegable. Pero hay otros momentos en que esperamos fuego y recibimos silencio. Esperamos una señal extraordinaria, y Dios nos habla en lo íntimo. Entonces debemos recordar: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Elena White escribió que, cuando Elías pidió lluvia, su fe fue probada, pero perseveró. Si se hubiera detenido antes, no habría visto la respuesta. La oración verdadera no se rinde cuando no ve resultados inmediatos. Persevera porque confía en el tiempo y la sabiduría de Dios. También aprendió a humillarse, a no atribuirse la gloria. Llegó a comprender que él no era nada y que Dios lo era todo. Esta es una lección necesaria. Dios no busca oraciones llenas de orgullo, sino corazones rendidos que le den toda la gloria. Elías aprendió que la oración no solo sirve para pedir fuego en el Carmelo, también sostiene al alma cuando tiembla bajo el enebro. La oración no solo acompaña la victoria, también abraza la crisis. Quizá hoy alguien se siente así, cansado, herido, debilitado. Pero el Dios de Elías sigue siendo el mismo. Él sabe cuándo necesitamos fuego y cuándo necesitamos pan, agua, descanso y una voz apacible. Este día, la invitación es a confiar en Dios en toda circunstancia. Si estás en el Carmelo, ora con fe. Si estás bajo el enebro, ora con sinceridad. Si estás esperando respuesta, persevera. Si Dios te habla en silencio, escucha. Nuestro Padre sabe exactamente lo que necesitamos, y aunque no siempre entendamos sus caminos, podemos confiar en su amor. Oremos. Señor amado, venimos delante de ti con humildad. Tú conoces nuestras batallas visibles y también el cansancio que escondemos en el corazón. Perdónanos cuando el miedo debilita nuestra fe y cuando queremos que respondas solo como nosotros esperamos. Enséñanos a orar como Elías, con valentía en el Carmelo, con sinceridad bajo el enebro y con paciencia cuando tu voz llega en silencio. Danos descanso cuando el camino sea largo, alimento para el alma cuando estemos débiles y fe para confiar en tus tiempos. Que nuestra vida no busque gloria humana, sino que todo señale que tú eres Dios. Sostén a cada persona que hoy trae una carga, una lágrima o una petición delante de ti. En el nombre de Jesús, amén. El lunes abriremos nuestro corazón ante una de las experiencias más difíciles de la vida espiritual: seguir orando cuando parece que Dios no ha respondido. Hay peticiones que presentamos una vez y pronto vemos la respuesta.
pero hay otras que llevamos por meses, incluso por años, y el silencio parece hacerse más pesado que la carga misma. Jesús nos dejó una promesa hermosa: pidan y les darán, y les darán. Pidan, y el apóstol Juan añade que, si pedimos algo conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye. Pero entonces surge la pregunta que muchos no se atreven a decir en voz alta: si Dios oye, ¿por qué a veces parece callar? Para comprenderlo, pensemos en Ana. Según el relato del primer libro de Samuel, capítulo 1, ella era una mujer devota, pero llevaba en el alma una tristeza profunda. Deseaba tener un hijo, y año tras año su oración parecía no recibir respuesta. Mientras otros veían su vida desde afuera, ella cargaba una herida que solo Dios conocía. Su dolor no era superficial, era una espera larga, una esperanza golpeada, una oración repetida en lágrimas. Un día, Ana entró al santuario y derramó su alma delante del Señor. No oró para impresionar a nadie. De hecho, el sacerdote Elí ni siquiera entendió al principio lo que ocurría. Pero Dios sí entendió. Ana no estaba pronunciando palabras vacías, estaba entregando su corazón. Allí aprendemos que la oración verdadera no siempre nace de labios fuertes, sino de almas quebrantadas, que aún confían. El Salmo 62, versículo 8 nos invita a esperar en Dios en todo tiempo y a derramar ante Él el corazón, porque Él es nuestro refugio. Ana hizo precisamente eso. No escondió su tristeza, no negó su necesidad, no fingió estar bien. Llevó su dolor al único lugar donde podía ser sostenido, la presencia de Dios. Sin embargo, la respuesta no llegó cuando ella quiso, sino cuando Dios lo dispuso. Y esa espera no fue inútil. Mientras Ana esperaba, Dios estaba profundizando su fe, purificando su deseo y preparando algo mayor que una respuesta personal. Ana pedía un hijo, pero Dios estaba preparando a Samuel, un profeta que marcaría la historia de Israel. A veces creemos que Dios tarda, cuando en realidad está preparando una bendición más grande que nuestra comprensión. Esto no significa que toda espera sea fácil. La espera puede cansar, confundir y revelar lo que hay en nuestro corazón. Por eso la Biblia nos llama a examinar nuestra vida delante de Dios. Jesús nos enseñó a orar: hágase tu voluntad. El apóstol Santiago advierte que a veces pedimos, y no recibimos porque pedimos mal, buscando satisfacer deseos egoístas. El salmista también declara que, si acariciamos pecado en el corazón, el Señor no escucha de la misma manera. La oración no es solo pedir, también es permitir que Dios nos examine, nos corrija y nos acerque más a su voluntad. Elena White, al comentar la historia de Naamán, muestra cómo muchas veces esperamos que Dios responda según nuestras ideas. Naamán quería una sanidad espectacular, digna de su posición, pero Dios le pidió algo sencillo y humillante: lavarse en el Jordán. Al principio se enojó, porque la respuesta no se parecía a lo que él imaginaba, pero cuando obedeció, fue sanado. Así ocurre también con nosotros. A veces Dios responde, pero no de la forma que esperábamos, y nuestro orgullo puede impedirnos reconocer la bendición. Elena White también escribió que nuestros planes no siempre son los planes de Dios. En su amor, Él a veces se niega a concedernos lo que buscamos con ambición o egoísmo, porque sabe que eso podría alejarnos del cielo. Y añade una verdad que consuela profundamente: en la vida futura veremos que algunas oraciones que parecían desatendidas y algunas esperanzas defraudadas estuvieron entre nuestras mayores bendiciones. Qué difícil es creer eso mientras estamos esperando, pero la fe madura aprende a descansar no solo en lo que Dios da, sino en quién es Dios. Si lo vemos como un padre distante, cada silencio nos parecerá abandono. Pero si lo conocemos como el Dios que entregó a su Hijo por nosotros, entonces aún su silencio puede ser recibido con confianza. El problema no siempre está en la respuesta que no llega, sino en la imagen que tenemos de aquel a quien estamos orando. Pablo también conoció esta experiencia. Según leemos en la segunda carta a los Corintios capítulo 12, él rogó al Señor que quitara su aguijón en la carne. No pidió una sola vez, suplicó varias veces. Pero la respuesta de Dios no fue quitar el aguijón, sino decirle: bástate mi gracia. Pablo pidió alivio, y Dios le dio poder para soportar. Pidió liberación, y Dios le dio una presencia suficiente. Tal vez hoy alguien está viviendo una espera parecida. Ha orado por una enfermedad, por un hijo, por un matrimonio, por trabajo, por dirección, por una herida antigua o por una carga que nadie ve. Y quizá el corazón pregunta en silencio:
Señor, ¿me escuchaste? La historia de Ana nos responde con ternura. Sí, Dios escucha, pero también sabe cuándo, cómo y para qué responder. La invitación de hoy es a no soltar la fe mientras esperamos. Sigamos pidiendo, pero también rindamos nuestra voluntad. Sigamos clamando, pero permitamos que Dios examine nuestros motivos. Sigamos confiando, aunque la respuesta no venga como imaginamos, porque el Dios que escuchó a Ana, que sanó a Naamán y que sostuvo a Pablo, también conoce nuestra necesidad. Oremos, Señor amado, hoy venimos ante ti con nuestras preguntas, esperas y lágrimas. Tú conoces las oraciones que hemos repetido durante mucho tiempo y las respuestas que todavía no vemos. Ayúdanos a confiar en tu amor cuando no entendemos tus tiempos. Examina nuestro corazón, purifica nuestros motivos y enséñanos a buscar tu voluntad por encima de la nuestra. Danos paciencia para esperar, fe para obedecer y humildad para aceptar tus caminos, aunque sean distintos a nuestros planes. Sostén a cada persona que hoy trae una petición delante de ti. Que tu gracia nos baste, tu presencia nos fortalezca y tu paz guarde nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Si hay una carga especial en tu corazón, puedes añadir tu pedido de oración en los comentarios. Oremos unos por otros, confiando en que Dios escucha, sostiene y responde según su voluntad perfecta. El martes, meditaremos en una escena sencilla y profundamente transformadora. Los discípulos contemplando a Jesús mientras oraba y sintiendo nacer en el corazón un deseo sincero de aprender a hablar con Dios. En tiempos de Jesús, muchos valoraban las oraciones largas, solemnes y cuidadosamente elaboradas. Algunos oraban para ser vistos, como si la abundancia de palabras demostrara mayor espiritualidad. Pero Jesús enseñó que la oración no debe convertirse en espectáculo ni en repetición vacía. Dios no se impresiona con discursos preparados para llamar la atención. Él escucha al corazón humilde que se acerca con sinceridad. Los discípulos notaron que en Jesús todo era diferente. Se levantaba muy de mañana, cuando aún estaba oscuro, para buscar un lugar solitario y orar. También pasaba noches enteras en comunión con el Padre antes de tomar decisiones importantes. Y después de servir a las multitudes, volvía a apartarse, porque su fuerza nacía de la presencia de Dios. Aquello conmovía a los discípulos. Ellos habían oído muchas oraciones religiosas, pero en Jesús veían vida. Su oración no era apariencia, sino comunión. No era obligación, sino dependencia. Jesús salía de la presencia del Padre con paz, autoridad, ternura y fuerza para servir. Por eso, un día, se acercaron y le dijeron: «Señor, enséñanos a orar». No pidieron aprender a predicar, ni a dirigir multitudes, ni a hacer milagros. Pidieron conocer el secreto de su comunión con Dios. Jesús respondió con una oración breve, profunda y completa. No la dio para repetirla como fórmula sin sentido, sino como modelo para acercarnos al Padre con sencillez, reverencia y confianza. Padre nuestro que estás en los cielos. La oración comienza con una relación. No hablamos con un Dios lejano, sino con un Padre santo, cercano y lleno de amor. Decir Padre es recordar que somos escuchados y que nuestra vida está en sus manos. Santificado sea tu nombre. Antes de presentar nuestras necesidades, reconocemos su santidad. Nos acercamos con confianza, pero también con reverencia. Venga tu reino. La oración levanta la mirada más allá de nuestras urgencias. Pedimos que Dios gobierne nuestra vida, nuestro hogar y el mundo. Sea hecha tu voluntad. Esta es una de las frases más difíciles. Orar no es convencer a Dios de hacer lo que queremos, sino confiar en que su voluntad es mejor que la nuestra. Danos hoy el pan de cada día. Dios se interesa por nuestras necesidades reales: el alimento, el trabajo, la salud y también el alma. Cada día dependemos de Él. Perdónanos, la oración nos lleva al perdón. No podemos vivir en comunión con Dios si guardamos resentimiento. Quien ha sido perdonado, aprende a perdonar. No nos dejes caer en tentación. Reconocemos nuestra debilidad y su poder. Dios es refugio y fortaleza para quienes confían en Él. Elena White escribió que esta oración no fue dada como una fórmula, sino como un modelo vivo.
Nuestras oraciones deben ser sencillas, sinceras y profundas, no para impresionar, sino para conectar. También recordó que Cristo vivía, pensaba y oraba no para sí mismo, sino para los demás. De la comunión con el Padre traía luz, consuelo y vida. Ese también es nuestro llamado. No podemos dar luz si no hemos estado con la fuente. No podemos hablar con gracia si no hemos recibido gracia. No podemos sostener a otros si Dios no nos ha sostenido primero. La oración secreta prepara la vida pública. La comunión con el Padre transforma nuestras palabras, nuestras decisiones y nuestro servicio. Quizá la pregunta de hoy no sea si sabemos repetir esta oración, sino si estamos aprendiendo a vivirla. Reconocemos a Dios como Padre, honramos su nombre, deseamos su reino, aceptamos su voluntad, dependemos de Él cada día, perdonamos como hemos sido perdonados, buscamos su protección, acerquémonos a Dios con sencillez. No necesitamos palabras complicadas ni frases perfectas, necesitamos un corazón sincero. Así como los discípulos dijeron, Señor, enséñanos a orar, también nosotros podemos pedirle que transforme nuestra comunión diaria con el Padre que más nos ama. Oremos, Padre amado, hoy venimos ante ti con humildad y confianza. Que tu nombre sea santificado en nuestra vida, que tu reino gobierne nuestro corazón y que tu voluntad se cumpla en nosotros, aun cuando sea distinta a nuestros planes. Danos cada día el pan que necesitamos, para el cuerpo y para el alma. Perdona nuestros pecados, limpia nuestro interior y ayúdanos a perdonar con la misma misericordia con que hemos sido perdonados. Líbranos de la tentación, protégenos del mal y haznos sensibles a tu voz. Que nuestra comunión contigo no sea una costumbre vacía, sino una relación viva que transforme nuestra manera de amar, hablar y servir. En el nombre de Jesús. Amén. El miércoles nos detendremos a reflexionar sobre una verdad sencilla y necesaria. Orar no es solo pedir, orar es hablar con Dios como con un amigo, abrirle el corazón y acercarnos a Él con alabanza, confesión, peticiones y gratitud. Muchas veces nuestras oraciones comienzan y terminan con necesidades. Pedimos ayuda, dirección, sanidad, provisión, pero Jesús nos enseñó que la oración es más profunda. En ella adoramos al Dios que es digno, confesamos lo que nos aparta de Él, presentamos nuestras cargas y agradecemos sus misericordias. La alabanza nos ayuda a mirar primero a Dios antes que a nuestros problemas. Cuando leemos el Salmo 100, encontramos una invitación a entrar por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. Allí recordamos que el Señor es bueno, que su misericordia es eterna y que su fidelidad permanece por todas las generaciones. Alabar no significa negar las dificultades, sino reconocer que Dios sigue siendo Dios en medio de ellas. Cuando alabamos, el corazón se ordena. Recordamos que Él es nuestro Redentor, Salvador, Consolador, Sanador, Buen Pastor, Alfa y Omega, roca firme y refugio seguro. Tal vez el problema no desaparece de inmediato, pero deja de ocupar el centro del alma. La alabanza levanta la mirada y nos recuerda que las circunstancias cambian, pero el carácter de Dios permanece. Luego viene la confesión. Cuanto más cerca estamos de Dios, más claramente vemos aquello que necesita ser limpiado en nosotros. La oración verdadera no solo pide bendiciones, también permite que el Espíritu Santo examine el corazón. En su presencia caen las excusas, se debilita el orgullo y el alma reconoce su necesidad de perdón. Por eso podemos decirle al Señor con sinceridad: limpia mi corazón, muéstrame lo que debo entregar. Cambia lo que yo no puedo cambiar. La confesión no es desesperanza, sino confianza. Confesamos porque creemos que Dios no rechaza al pecador arrepentido. Y como leemos en la carta de Santiago capítulo 5, la oración del justo es poderosa y eficaz. Pero quien recibe perdón también debe aprender a perdonar. No podemos pedir misericordia mientras cerramos el corazón contra quienes nos han herido. Perdonar no siempre es fácil, a veces requiere tiempo, oración y sanidad. Pero en la presencia de Dios, el alma herida aprende a soltar la amargura y a descansar en la justicia divina. También están nuestras peticiones. Dios no se cansa de escucharlas. Podemos hablarle de la familia, los hijos, la salud, el trabajo,
los estudios, las finanzas, las decisiones difíciles y las personas que amamos. Podemos pedir dirección cuando no sabemos qué hacer, fuerza cuando estamos agotados y sabiduría cuando la vida se vuelve confusa. La oración específica nos enseña a depender de Dios en cada área concreta. Sin embargo, aún al pedir, debemos hacerlo con un corazón rendido. No se trata solo de decirle a Dios lo que queremos, sino de pedir que se haga su voluntad. A veces creemos saber exactamente lo que necesitamos, pero el Padre ve más lejos. Él conoce el camino completo, las consecuencias invisibles y las bendiciones que todavía no entendemos. Finalmente, la oración debe estar llena de gratitud. El apóstol Pablo nos aconseja que presentemos nuestras peticiones delante de Dios con acción de gracias. Esto significa que, aun antes de ver la respuesta, podemos agradecer porque Dios escucha, sostiene y obra con amor. ¿Cuántas bendiciones pequeñas pasan desapercibidas? El aire que respiramos, el pan de cada día, una palabra de ánimo, una puerta abierta, una noche de descanso, una prueba que no nos destruyó, una misericordia que no merecíamos. Somos receptores constantes del cuidado de Dios, pero muchas veces nuestra gratitud es más pequeña que nuestras preocupaciones. Elena White escribió que el Señor nos invita a confesar su bondad y que el testimonio de nuestra propia experiencia es poderoso para revelar a Cristo al mundo. Cada persona tiene una historia distinta, una manera particular de haber visto la mano de Dios. Por eso nuestra alabanza no debe ser fría ni prestada. Debe nacer de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. También recordamos la experiencia del Pentecostés. En aquel aposento, los discípulos no estaban reunidos con indiferencia. Había arrepentimiento, confesión, alabanza, gratitud y entrega. Entonces el Espíritu Santo descendió con poder. Aquellos hombres y mujeres salieron transformados, no por una técnica religiosa, sino porque habían sido llenos de la presencia de Dios. Cuando oramos con humildad, alabamos con sinceridad, confesamos con arrepentimiento, pedimos con fe y agradecemos con gozo, Dios obra en el corazón. La oración deja de ser rutina y se convierte en un encuentro vivo con el cielo. Este miércoles revisemos nuestra manera de orar. ¿Solo pedimos o también adoramos? ¿Solo hablamos de necesidades o también confesamos lo que debe cambiar? ¿Solo buscamos respuestas o también agradecemos las misericordias recibidas? Dios nos invita a una comunión más completa, honesta y profunda. Oremos, Señor amado, hoy venimos ante ti con gratitud y reverencia. Te alabamos porque eres bueno, fiel y misericordioso. Perdónanos por las veces que solo hemos buscado tus manos y no tu corazón. Limpia nuestra vida, sana nuestras heridas y enséñanos a perdonar como tú nos perdonas. Recibe nuestras cargas, nuestros pedidos y los nombres de quienes amamos. Haz tu voluntad en nosotros y danos fe para confiar en tus caminos. Abre nuestros ojos para reconocer tus misericordias diarias, aún en lo pequeño. Que nuestra oración sea sincera, nuestra gratitud constante y nuestra vida un testimonio de tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Si hay una carga especial en tu corazón, puedes añadir tu pedido de oración en los comentarios. Oremos unos por otros, confiando en que el Señor escucha, perdona, guía y sostiene a sus hijos. El jueves aprenderemos de algunas preguntas sinceras acerca de la oración. A veces creemos que orar consiste solo en informar a Dios lo que necesitamos, pero Él ya conoce nuestro corazón. Entonces surge la pregunta, ¿por qué orar si Dios lo sabe todo? Elena White respondió que la oración no es necesaria para darle a conocer a Dios lo que somos, sino para capacitarnos a recibirlo a Él. La oración no hace descender a Dios hasta nosotros, nos eleva a nosotros hacia Él. Esta verdad cambia nuestra manera de ver la oración. No oramos porque Dios esté desinformado, sino porque nosotros necesitamos detenernos, reconocer su soberanía y poner nuestra vida en sus manos. El apóstol Pablo nos recuerda que el Espíritu Santo intercede por nosotros cuando no sabemos orar como conviene. Qué consuelo saber que, aun cuando las palabras faltan, Dios entiende el gemido del alma. Hay momentos en que no sabemos explicar lo que sentimos, pero el cielo comprende nuestras lágrimas, nuestros silencios y nuestras cargas. También podríamos preguntarnos, ¿por qué orar cuando todo está bien? Quizá porque los días tranquilos pueden hacernos olvidar cuánto dependemos de Dios. La autosuficiencia es una trampa silenciosa.
Cuando no hay crisis, podemos creer que tenemos todo bajo control. Pero Jesús dijo que son bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y el profeta Isaías presenta a Dios derramando agua sobre el sediento y su espíritu sobre su pueblo. La oración mantiene viva esa sed espiritual. Si los ángeles perfectos adoran a Dios con reverencia, ¿cómo podríamos nosotros pensar que lo necesitamos menos? Orar cuando todo va bien es reconocer que cada bendición viene de Él, que nuestra fuerza no es propia y que el corazón necesita a Dios tanto en la calma como en la tormenta. Otra pregunta importante es, ¿qué papel tiene la fe en la oración? Sin fe es imposible agradar a Dios. Quien se acerca a Él debe creer que existe y que recompensa a los que lo buscan. La fe no es exigirle a Dios que cumpla todos nuestros deseos, sino confiar en su carácter, en sus promesas y en su voluntad. Elena White escribió que la oración y la fe están íntimamente unidas. No necesitamos ver una señal inmediata para creer que Dios está obrando. La fe descansa en Dios aun cuando la respuesta tarda. A veces el Señor no responde de inmediato. La demora puede ser para nuestro beneficio, porque revela si nuestra fe es firme o cambiante. Esperar no es quedarse inmóvil, es seguir adelante, haciendo lo correcto mientras confiamos en Dios. También necesitamos preguntarnos, ¿con quién debemos orar? Jesús enseñó que debemos buscar momentos a solas con Dios. La oración secreta y el estudio de la Biblia son como savia para la vida espiritual. Allí el corazón se abre sin apariencias y Dios habla por medio de su palabra. Pero la oración no termina en lo privado. También debemos orar en familia. El hogar necesita momentos sencillos, vivos y reverentes, donde padres e hijos se encuentren con Dios. No se trata de algo largo o pesado, sino de un espacio real donde se aprende a depender del Señor. Además, debemos orar con otros creyentes. La iglesia primitiva perseveraba en oración, y Jesús prometió, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo. La oración en comunidad fortalece la fe, une los corazones y nos recuerda que no caminamos solos. Finalmente, surge otra pregunta: ¿cómo escuchar a Dios? La oración no es solo hablar, también es escuchar. La forma más segura de hacerlo es unir la oración con el estudio de la Biblia. No se trata de seguir cualquier pensamiento, sino de permitir que Dios nos guíe por medio de su palabra. La invitación de este día es revisar nuestra vida de oración. Oremos cuando hay problemas, pero también cuando todo parece estar bien. Oremos a solas, en familia y con la iglesia. Oremos con fe, aunque no veamos respuestas inmediatas, y al orar, aprendamos también a escuchar a Dios. Oremos. Señor amado, hoy venimos ante ti reconociendo que necesitamos aprender a orar con más fe, humildad y constancia. Gracias porque conoces nuestro corazón antes de que hablemos, y aún así nos invitas a acercarnos a ti. Líbranos de la autosuficiencia cuando todo parece estar bien, y sosténos cuando la respuesta tarda. Enséñanos a buscarte en secreto, a adorarte en familia y a unirnos en oración con tu pueblo. Abre nuestro entendimiento para escuchar tu voz en la Biblia y danos un corazón obediente a tu voluntad. Que nuestra oración nos acerque más a ti, transforme nuestro carácter y fortalezca nuestra confianza en tu amor. En el nombre de Jesús. Amén.